Vamos a hablar aquí en este video, en esta sesión en video, del narcisismo en el trabajo. O mejor dicho, quizá también del trabajo que da el narcisismo en este momento, ¿no? ¿Qué trabajo nos dan los narcisistas en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida de empáticos. ¿Mm? Espero que te quedes. Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Jorge Moya y soy coach motivacional y de desempeño y también terapeuta holístico. Hago constelaciones familiares, trabajo en inteligencia emocional y en la recuperación del abuso narcisista. Gracias por sus suscripciones y por seguirme también, tanto en TikTok como en YouTube y en Instagram, que tienen todos el mismo nombre, Jorge Moya, coach y terapeuta. Decía esto, ¿no? Qué trabajo que nos da seguramente, y es verdad eh, que pienso en las personas que paran o que hacen clic en el video y se quedan, y que también le sumamos esto, ¿no? Le sumamos el entender el trabajo, porque si ponele en primer lugar que tu relación con una persona narcisista, o darte cuenta que era narcisista o que los rasgos son muy narcisistas y preponderan los rasgos narcisistas de esa persona, o lamentablemente en algunos casos ya podés analizar, comprender, chequear, entender, hablar con psiquiatras, confirmar que es un trastorno lo que tiene aquella persona, y que se notaban las repeticiones de patrones y de conducta a través de tantos años. Digo esto porque a través de tantos videos y del auge del narcisismo, si bien en muchos casos suma confusión, la mayoría de los casos suma claridad y suma mucha luz. Es mucho menor la confusión y es mucho más la discusión entre figuras o colegas o personas dedicadas a distintas escuelas las que pueden discutir, pero en general las personas que incluso me incluyo, hemos vivido y padecido algún tipo de abuso narcisista o psicopático, toda la experiencia que tenemos, más la recuperación del sentido común, después de la disonancia cognitiva, donde podemos establecer de nuevo diferencias y respetos a la intuición y a la inteligencia propia, sin manipulación permitida y sin indefensión aprendida, que es lo que uno realmente tiene y padece cuando está bajo una manipulación emocional del orden de lo narcisista y de lo psicopático. Entonces, imagínate que si viviste una relación así con una persona en cuanto a lo afectivo, lo sexo afectivo, lo matrimonial, o la pareja, o lo familiar, bueno, podés entender también que no solo esas personas tienen ámbito laboral, sino que también estás en un ámbito laboral en algunos de los casos o en la mayoría de los casos, y si te trae acá y te quedas en el video, posiblemente te hace pensar y observar ciertas formas de ser de las personas con las que trabajas. Entonces, por lo pronto vamos a tratar acá en el video de hoy de primero identificar algunas cosas y también, sobre todo, cómo llevarlas. Porque, bueno, en primer lugar, cuando uno entiende que sea como sea, está padeciendo abuso narcisista o está padeciendo una relación con una persona deshonesta, mentirosa, devaluadora, trianguladora, manipuladora, una persona que terminás pudiendo haber querido a través de esto que ya podés conocer, que se llama low bombing, bombardeo de amor, porque cómo pudiste haber te quedado con esa persona, y sin embargo hay todo un mecanismo para que vos te hayas enganchado, eh, el Don Juan o la Come Hombre o la Femme Fatal o las personas narcisistas ponen mucha energía en el comienzo de una relación hasta que picaste, y luego que picaste pasas a ser presa de su manipulación. Esas personas se sacan luego la careta o la máscara y empiezan a actuar como son. A veces eso tarda mucho, a veces tarda poco, todo es relativo, así como los duelos, que no son lineales, hay recaídas, hay movimientos oscilantes en los procesos de duelo, pero obviamente cualquier terapeuta, cualquier psicólogo conductual, cualquier psiquiatra, incluso coach o lo que sea, te van a invitar a dejar esa relación, a irte de esa relación, a hacer contacto cero, a entender que el contacto cero es contacto cero, a salir, aunque sea queriendo a esa persona, pero tratando de quererte más.
esa persona, no sé si se quieren más a sí mismos, esto está muy en dudas, porque, bueno, hoy escuchaba ahí a Sergio Dueñas diciendo, quise darte todo lo que nunca habías tenido y me demostraste por qué nunca lo habías tenido, ¿no? Mira qué interesante esa frase. Pero precisamente vos te pudiste haber jugado por una relación, te pudieron invitar a jugarte y una vez que tuviste conciencia de que podías estar en pareja y ganas también, del otro lado empezó a haber infidelidades, ya estabas ahí. Y bueno, para no entrar en ese terreno, tenés un montón de videos en este canal, en los dos canales, tanto de TikTok como de YouTube, para poder, bueno, seguir viendo sobre este tema. Porque me quiero enfocar en este asunto de hoy, ¿no? Que además también con varios pacientes y consultantes se fue hablando y hay una presentación del tema. Hubo un compás de espera en mis videos. Ya voy a grabar un video sobre mis compases de espera de este año. Eh, pero básicamente comprender primero que cualquier persona está también en el trabajo y que no deja de ser una persona narcisista, una persona que prioriza su yo, su armado personal, bueno, va a tener cierta forma de manipulación emocional. Fíjate esto que digo, porque hasta inclusive, ¿no? Tengo ganas de entrevistar a algunos psiquiatras que hablan precisamente de la psicopatía, voy a ser prudente con esto, porque tanto en el trastorno como el trastorno narcisista como en la psicopatía se necesita del diagnóstico y la visión de una persona psiquiatra, ¿sí? Pero básicamente nosotros estamos aprendiendo todos muchísimo más al respecto y sabiendo identificar banderas rojas y también no poniendo todo en la misma canasta, porque hay una estigmación también si vos señalas con el dedo a una persona y diciéndole que es narci, como se dice ahora cualquier cosa, así como se dice a alguien es tóxico, ¿no? Porque el narci también es tóxico, pero el narci o la narci va a hacer una proyección, una luz de gas, una sliding y va a decirle a la otra persona que es tóxica. Entonces, pero está como más de moda decir la toxi porque es intensa o intenso, pero de pronto también el ghosting, o sea, el no ser nada intenso también es tóxico. Entonces todo tiene una necesidad de sentido común y de analizar las cosas de acuerdo al contexto. Para eso, por cierto, más que un video sirve una sesión personal atendiendo el caso, ya sea conmigo o con la persona que te parezca indicada. Si estás padeciendo algún tipo de estas situaciones, es conveniente que hagas consultas, interconsultas y escuches, te dejes... por lo pronto te permitas, quiero decir, indagar y también si en el caso que obviamente has cortado con varias cosas y has cortado y estás en contacto cero, es importante una terapia de duelo y de fortalecimiento. Tenés ahí en los datos mis datos por si querés comunicarte conmigo y también por otro lado si querés en mi Instagram que es Jorge Moya Coach y Terapeuta donde comparto muchos reels de otros colegas también que es muy interesante y muchas gracias porque se han sumado ya más de 22.000 personas en el Instagram Jorge Moya Coach y Terapeuta. En general me mandan allí un mensaje privado, nos mandamos teléfonos y a partir de allí nos vemos en videollamada, de donde quieras que estés y podemos comunicarnos. Por lo pronto, sí hay algo que se va viendo y se va notando cada vez más y por lo pronto se puede observar la situación con el jefe narcisista, en primer lugar, la jefa narcisista, ¿no? O la persona que tiene rasgos manipuladores, porque ahí está el punto. Una persona con rasgos, narcisista, psicópata, puede ser muy brillante en su trabajo, muy brillante, muy frío, muy técnico, muy brillante. Y eso no quita que sean inmaduros emocionales o sean manipuladores emocionales. Si vos tenés una persona que es muy buena en lo económico, en lo financiero, en lo productivo, en lo operativo, en cómo se hacen las cosas, perfecto, es una persona que hasta es posible que al ser más fría o al ser más técnica, no deje filtrar su emocionalidad en el trabajo, entonces pone el ojo, pone la bala, logra los objetivos. Cuando estamos hablando
de personas empáticas o con personas empáticas. Y si estás aquí también por eso, sabes que tu emocionalidad siempre está en juego. Y de eso se trata todo este proceso, porque todos estos procesos que se está viendo muchísimo tienen que ver con sanar esa empatía incondicional que tiene una persona, entender mucho eso, como dice Jung, de las sombras, incorporarlas y entender por qué un empático se siente atraído por una persona narcisista y viceversa. Pero básicamente la persona narcisista se siente atrapada por la persona empática porque tiene esa empatía y tiene esa emocionalidad que en el término amoroso es muy atractiva. Obviamente vas a atraer a una persona fría, una persona que tiene problemas para gestionar sus emociones, una persona que en primer lugar va a ver una persona luminosa, rica en autenticidad. Parte de la empatía es tener conciencia, es tener intuición, es tener sinceridad, sinceridad emocional. Cuando dice que te quiere, en vez de una persona narcisista finge todas estas cuestiones, sobre todo en la etapa de love bombing, y luego aparece esta cosa que de envidia pareciera patológica, que no quiero que tengas eso que tenés, o sea, vamos a apagar esa luz. Me enganchó esa luz, pero contradictoriamente su falla está en querer apagar esa luz. Entonces, para hacerlo como simplificado, aunque es imposible, ¿vieron? Siempre se va abriendo como links con estos temas y cada vez, y yo no creo que haya nadie, ningún profesional, aunque respeto muchísimo, obviamente, a De Vicente, a Piñuel y a tantos otros, siguen estudiando, ¿no? Entonces, esto se está abriendo cada vez más y por suerte también, como hay personas que tienen rasgos narcisistas o han padecido situaciones, todos llegamos a tener en algún momento un paciente, un consultante que reconoce sus rasgos, que conoce sus patrones, que les pasa, que gestiona las cosas de manera muy fría, que ven el karma, que viven al respecto, o las consecuencias literalmente, que es así, o el vacío emocional, o cuando pierden realmente personas que quieren porque vieron que cada vez su círculo se desacorta, porque también han devaluado, basureado, me permito decir, tratar como basura a personas que los querían, y a partir de ahí, cuando el empático despierta, cuando una persona quiere mucho, pero dice hasta acá, cuando... Y esperan, ¿no? Esperamos, Esperamos, dando oportunidad, una, dos, tres, un montón de señales de humo, cuando hay mucho amor, cuando hay mucho sentimiento, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en lo personal, tratás de dar señales de no me trates de esta manera. ¿Qué pasa con el tema del trabajo? Bueno, acá estamos en Argentina, estamos pasando un momento, bueno, Argentina siempre vive en crisis, pero son absolutamente todas las crisis, las etapas de crisis por un motivo o por otro, pero en el tema de trabajo y en el tema laboral, tenemos una creencia que pueden comentarme ustedes en los comentarios si quieren, de respecto al país que están viendo, pero me parece que siempre se ha manipulado con el trabajo, siempre hemos tenido manipulación respecto al trabajo, ya sea manipulación incluso doble o triple, es decir, manipulación en el trabajo mismo, porque no lo podés perder, porque dependés de ese honorario, dependés de ese sueldo, de ese salario, y eso lo necesitas, pero también a la vez tenés gente en la familia que te dice que no lo dejes, a veces hay compromisos, a veces estás en una empresa familiar, entonces hay muchos motivos que te pueden atar al trabajo y por ende a estas personas. ¿No? Quizá podríamos decir que es hasta más fácil soltar a veces una relación afectiva, aunque sabemos que no es tan así. Pareciera que es más fácil, porque corto y ya, pero ¿qué pasa si hay hijos? ¿Y qué pasa si estoy trabajando y tengo hijos? Y entonces siempre implica esto. Entonces, ¿dónde está la manipulación? Sabes muy bien que en primer lugar la manipulación tiene que ver con tu silla, con tu asiento, con tu cargo, con tu puesto. Entonces, ahí te das cuenta con una persona, y esto independientemente que sea narcisista o no, que sirva esto que estamos hablando para no permitir esto. En cada país hay alguna ley respecto al acoso laboral o a la manipulación. Se está trabajando para la ley de abuso psicopático y abuso narcisista, para que se puedan promulgar tanto en Argentina como en distintos países, para que en realidad se identifique lo que es una luz de gas, lo que es una manipulación, lo que es un ghosting, lo que es un gaslighting, sobre todo lo que es un dar vuelta a la tortilla y la triangulación. La triangulación narcisista, o sea, las personas con rasgos narcisistas que les encanta triangular van a usar personas
A alguien van a poner de villano, vos vas a ser la perfecta, pero lo que hace el otro está mal, y de pronto al otro día sos vos la villana que hiciste o el villano que hizo tal cosa, y esto es también como en la familia, enfrentar, los padres narcisistas triangulan enfrentando a sus hijos. Se ve marcando diferencias con sus hijos y de esa manera divide y reinarás, como el dicho. Entonces imagínate una persona en puestos de poder que tiene precisamente la oportunidad de hacer sentir mal al otro por su desempeño. Me viene a un concepto que es importante, ¿no? Que es de coaching de desempeño, ¿no? El trabajo es el trabajo y independientemente de cómo te traten, lo bueno es que te profesionalices, lo bueno es que sepas hacer. Por eso es bueno siempre apuntar a lo que te gusta, porque cuando a uno le gusta lo que hace en su trabajo, hay muchas más posibilidades de que lo hagas bien, a que estés presionado por hacer algo que no te gusta, y con todo respeto digo esto, porque hay mucha gente que es eso, ahí está el abuso, ¿no? Necesita el trabajo. Entonces se los tratan mal, se los ningunean, se los critican, se los enfrentan y obviamente se los hacen sentir que no están a la altura constantemente. Entonces la persona quiere esforzarse, quiere sacarlo adelante, por eso es importante hacer bien el trabajo y ser muy bueno en lo posible el trabajo. Y me vas a decir, ya lo estoy escuchando acá, Jorge, en cuanto logro A y logro B y logro C, me piden D, me pide F, claro, claro, así es el trabajo y así es el progreso. Y así posiblemente puedas escalar. Por otro lado me dirás, te van a vender constantemente la idea del ascenso y no pasa. Espejitos de colores, es como una especie así también de narcisísticamente, ¿no? La promesa futura que nunca llega, ese aumento que nunca llega, ese escalafón que nunca llega, ese ascenso que nunca llega y que vinís aguantando hace tanto tiempo y después entra una tercera persona o cuarta de afuera y se mete, ya te triangularon con alguien nuevo, esa persona nueva entra ya a ser, entre comillas, una villana. A veces hacen eso con los cambios de gerentes o los cambios de jefes, precisamente la persona que quizás aspiraba a ser jefe se le impone una persona de afuera. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque va a tener que hacer de malo de la película. Y una de las cosas bastante psicopáticas, mejor dicho, psicopateras, diríamos en Argentina, y manipuladoras, es que cuando entra una persona de autoridad al ámbito y el contexto laboral, todo el mundo tiembla porque esa persona va a ser más fría que nadie porque no tiene relación vincular con nadie. Entonces, un jefe superior o un dueño o lo que sea, o un gerente general, un CEO, lo que sea, puede elegir a esta persona para que haga de malo de la película, ¿no? Bueno, por eso hay que ser lo más inteligente posible emocionalmente para no dejarse gobernar por manipulaciones que son pensadas, que no son gratuitas, que no son porque sí pasaron. La invitación a la duda sobre qué acontece en el ámbito laboral es muy importante. Y también la propia independencia emocional, que fíjate que va de la mano de la independencia económica. Pero ¿qué pasa? Yo puedo fortalecer mi independencia emocional. ¿Qué pasa con esto de la presión? Que pasa igual que en las relaciones afectivas con personas narcisistas. Van a buscar tu reacción y después criticarán tu reacción. Te van a pinchar, te van a primero estudiar por dónde te duele, qué te molesta, y precisamente cuando vos reacciones, te van a acusar de tu reacción, no de tu acción. La acción la hizo la otra persona. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta y no debatirse tanto con eso, sino, y mucho menos con una persona que está afilada para dar vuelta a esto en gaslighting y hacerte, mira cómo te pones, mira cómo reaccionaste, mira cómo me contestaste. En nombre de mi superioridad o de mi autoridad no me puede faltar el respeto, pero yo sí te lo puedo faltar. Mira qué bárbaro. Y no es así. Sabemos que no es así y pueden investigar en cada lugar que hasta la ley te ampara esto, sobre todo cuando hay acoso en todo orden sobre la persona y no sobre el trabajo. Cuando a una persona se la ningunea, cuando a una persona se dice estúpido, se dice imbécil, se le dice inútil, ni hablan y se lo trata así, y a veces se lo dicen, uno tiene que despertarse. A veces, o en muchas veces que observamos en constelaciones y seguramente en el trabajo,
terapéutico, te das cuenta que casi tu jefe se parece a alguien de tu familia y que repetís situaciones y que ámbitos que te suenan familiar y seguís padeciendo situaciones. Entonces qué tortura, ¿no? Porque vas de un lado a otro y tu autoestima baja. Y en el fondo también me ha pasado, y seguramente a ustedes también en algún momento, que decís, estoy como disgregado, porque soy bueno en lo que hago, lo termino y lo hago. Y siempre me hacen sentir que me falta 5 para el peso, que siempre me falta un poco más. Que en cuanto hice algo bueno no me lo pueden reconocer, pero sí me van a decir lo que no hice bien o lo que va mañana a pasar o lo que necesitan que haga mañana, ninguneando completamente el logro de hoy y mucho menos felicitarlo. Por eso hay que valorar muchísimo, muchísimo, muchísimo a los jefes empáticos, a los líderes empáticos, porque son personas que ya no pasa por la superioridad ni pasa por el poder, sino que pasa precisamente por la grandiosidad, ¿no? Por la grandeza, ¿no? Porque tienen una humildad de grandes, porque son personas que les interesa, inclusive aunque sean personas mayores, les interesa el liderazgo 2.0, ¿no? El liderazgo de la ecuación ganar-ganar. Acá ganamos los dos. Ganás vos, ganamos nosotros. Si a vos te va bien en tu trabajo, mi empresa crece mucho más. Pero ¿qué pasa? Sin ánimo de ofender, hay una frase que dice: el que sabe, sabe, y el que no es jefe. Al menos en Argentina existe hace tiempo. Y que de alguna manera puede haber tranquilamente una persona que no está en un lugar de poder ni en un lugar de jefatura, sabe que tiene la capacidad para hacerlo, pero está totalmente reducida o ubicada en lo operativo. Entonces, obviamente, la persona que sabe menos, esto seguro que algunos ya están viendo imágenes o saben de qué estamos hablando, coméntenme si quieren, sabes que hay una envidia patológica o una envidia rara que es no es que me molesta lo que tengas, no quiero que lo tengas, porque si tu brillantez denota mi falta de brillantez, un jefe que quizá no es tan brillante ni tiene todas las luces, pero es humano y es una persona inteligente, incluso emocionalmente, y es empático, se va a saber unir de gente capaz y los va a felicitar. Y es como aquella persona de mi edad, ¿no? De los que ya pasamos cierta edad, ciertas décadas, más de 5, en donde vos podés decir, este millennial me ayuda con los dispositivos de internet. Entonces lo felicitas al que te hace el diseño y no que te enojas porque vos no lo sabés, ¿no? Acabo de hacer un ejemplo muy, muy concreto para entender la dinámica. Sin embargo, en muchos casos también tu brillantez, que bien es necesaria, emocionalmente molesta a personas que son frías, a personas que son competitivas y a personas que quieren de alguna manera ningunear. Entonces, ¿por dónde te van a tocar? Te van a tocar y te van a golpear por el lado emocional. Entonces vos me vas a decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con todo esto que estoy diciendo en este video, ¿no? Porque iba a decir primero, pues yo uno, pero vamos a seguir hablando de esto. Es entender aquello que es verdadera superioridad en primer lugar de alguien a lo que es una falsa, a lo que es una superioridad de ficción, ¿no? Entonces ahí vos te das cuenta cuando una persona sobreactúa su superioridad y su jefatura. Y hace esto, y habla ninguneando, y le gusta que terceros escuchen. Y te digo, Juan, escúchame, Pedro. Acá estoy renegando con mis empleados o con los empleados. O sea, esa sensación de mientras yo veo perdedores o veo personas sufriendo o dudando o débiles o inseguros en el puesto, porque yo les proveo esa seguridad o se las quito, yo me siento seguro, yo me siento más jefe, yo me siento superior. Eso es narcisismo. Eso lo vive una persona literalmente en una relación de pareja. Primero te puse acá, como te pusieron al principio, cuando te dieron el caramelo y te felicitaron por 3, 4 cosas. Y si vamos a hacer un video ya después sigue, ¿no? El tema de los compañeros y los empleados narcisistas corresponde, es el que sigue. Pero básicamente, porque si alguien te da eso, querés más, pero sí, pero el refuerzo intermitente
que funciona también en las relaciones afectivas y sexoafectivas, funciona también igual en el trabajo. Entonces hoy te doy una idea, te doy una felicitación, mañana te la quito, si te llegas a creer un poco más te la quito del todo, se la doy a otra persona, y siempre voy a estar de alguna manera triangulando. ¿Por qué? Porque si yo desde arriba, literal, desde la oficinita de arriba, los tengo a todos peleando, ese es el viejo liderazgo. Eso ya no es las grandes empresas importantes, ni las que tienen lugares de recreación, ni las que tienen excelentes oficinas de recursos humanos. Son casi sectas. Se manejan como sectas en donde hay que diosar a una persona, y que ni hablar en historias familiares, donde puede ser una política o una sociopolítica en relación a las personas y a los empleados del siglo previo a Freud. Imagínate. Entonces carece totalmente de empatía verdadera y de una actualización. Por más que utilicen la inteligencia artificial, siguen teniendo nada de inteligencia emocional, ¿no? Y son más artificiales todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, entenderlo. Hay un concepto que es la piedra gris, que es tratar de, cuando le sacás la ficha, como decimos acá, o cuando te das cuenta en realidad que la persona es manipuladora, vamos a decir eso, es manipuladora, tiene rasgos narcisistas. Ni hablar cuando te das cuenta que esto es constante, es insufrible, es aquello que te pasa realmente con los jefes o las jefas, que lamentablemente te angustia y te enoja y te molesta ir al trabajo sabiendo que le vas a ver la cara, porque sabes que es una tortura china desde el momento que entras hasta el momento que te vas. Y no es que te vas contenta por el trabajo bien hecho, aunque lo hayas hecho. Te vas contento, contenta, porque no lo ves hasta mañana. Entonces ahí sí te puedes interpretar o entender que estás con una persona, por lo menos muy difícil de llevar, y también con una persona con cero empatía emocional, y mucho más con respeto, sin respeto, mejor dicho, a lo que te pueda ocurrir o dejar de ocurrir. Entonces hay un chiste por ahí dando vueltas que habla del jefe que lo va a ver a un empleado que fallece. Entonces entra, es un colmo, es un chiste, un colmo. Y entonces el jefe entra y le dice: mire, Pérez, usted no dio su mes de preaviso, ¿no? Entonces, el criterio es ese, ¿no? Hasta dónde esa persona, algo tan gráfico como lo que acabo de decir, no lo voy a explicar, creo que lo ven, es lo que podés entender de una persona que no hay manera que pueda empatizar con la persona que en el fondo necesita también en el equipo. Pero ¿qué pasa? También está la otra parte, como te decía, acá en Argentina, bueno, en otros lugares del mundo, seguramente en todos, hay 10 que quieren tu trabajo y lo harían por menos plata. Entonces esa frase, si alguna persona que dirige está escuchándola, entierran esa frase. O sea, estamos en 2025. Sí, es verdad que puede haber 10 personas, 20, 100, 2000, pero estás haciendo un ninguneo absoluto de la capacidad humana de esa persona. Que no quiere decir que una persona se gane que la despidan, o que no, su desempeño no sea correcto. Por eso vuelvo a lo que les decía al principio del video. Enfóquense en el desempeño, enfóquense en estudiar lo que tienen que hacer, en trabajar bien lo que les gusta hacer, y si es posible, si les gusta hacer mejor, pero la maestría necesita de un alumno constante. Cualquier experiencia en la que te quieras, valga la redundancia, especializar, o sea, requiere esta experiencia, necesita que lo veas con ojos nuevos, que sigas estudiando. Como nos pasa a todos en general con el tema del narcisismo, la psicopatía y tantas cosas, y el TDAH y de todo, ¿no? En el que empezás a observar que hay cada vez más variables. Lo mismo pasa con la función laboral, como le puede pasar a una persona en su oficina administrativa. El Excel empieza también a progresar, y no te puedes quedar en tu versión de Excel de antaño. En todo sentido, el progreso, o sea, insisto, tu maestría, tu saber hacer las cosas cada vez mejor, va a implicar adaptarte, como incluso la utilización de la IA. Entonces, mientras vos te enfoques cada vez más en tu trabajo y en lo que vos puedas
sostener y por ende hacerte necesario o necesaria, hasta la persona misma narcisista va a tener problemas con vos. ¿Qué problemas? Que no vas a permitir una manipulación emocional porque sos necesario, porque sos necesaria. Y hasta el más tonto o jodido o molesto de los psicópatas no son tontos a la hora del trabajo o no son no tontos a la hora de la producción. Entonces van a saber con quién se quedan. Y no con personas que terminan exprimiéndola y apretándolas y haciéndolas reaccionar y que las eligen para sus maquiavélicas relaciones afectivas que siempre drenan y que siempre hacen agua, no entrar ahí, porque podrías comprender que ese jefe, esa jefa que ya llega con esa mala cara y a mandar y a ningunear como hacía aquella maestra o aquel profesor o profesora que teníamos tanto en las primarias, secundarias o en la universidad, que vos decías, ¿por qué se la agarra conmigo? Y no, esa persona es así, esa persona ya viene con infelicidad de la noche anterior. Entonces, convertí esa, ya que tenés empatía, en entender sin agresividad y mucho menos haciendo lo mismo, entender que esas personas son personas con cierta discapacidad emocional, con frialdad obligada, con frialdad seria, ¿no? Seria y realmente complicada con respecto al otro. Entonces, el cuidarse y el protegerse sabiendo que podés ser víctima de manipulación emocional, así como te puede pasar en la vida afectiva o en la familia, esto es lo que estamos todos cada vez más viendo y entendiendo y comprendiendo. Bueno, ojalá les sirva, es detectarlo, es observarlo, es entenderlo, es no acusar, insisto, tienen que saber muy bien cómo se diagnostica, acordate que esto es el tema, ¿no? Las personas narcisistas, etcétera, 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 o que manipulan, psicopáticas, etcétera, hacen lo que no les gusta que le hagan. Y les molesta terriblemente que le hagan lo mismo, pero lo hacen. Es como si, es como si hubiera otra ley. Entonces vos sabés muy bien que no te gusta hacer lo que te hagan. Y me vas a decir, Jorge, sí, pero hay veces que sí, es verdad. Pero sí poner puntos, sí decir por acá no. No estás alquilando tu alma, no estás vendiendo tu sangre, no te están pagando un sueldo por tus emociones. ¿Sí? Salvo que seas actor o actriz. Pero no estás precisamente poniendo, podés poner el corazón en tu trabajo, pero no en las interrelaciones humanas. ¿Mm? Por eso a veces es bueno ese dicho que dice donde se come. A veces es muy bueno también, lo digo como coach y como terapeuta, es bueno que el trabajo esté separado de otras cosas para que precisamente no se mezclen y nadie abuse de afuera y utilice eso para socavar tu trabajo por algún tipo de interés o todo lo contrario. Entonces ojalá que te sirva para un mejor desempeño, que te des cuenta que también aumentan o se modifican o se hacen más sofisticados los tips, o mejor dicho, los patrones de conducta, porque las personas que saben que actúan de esta manera cada vez más se están sintiendo encerradas con respecto a que tanta gente despierta y que los empáticos también despertamos y que también hasta el narcisista encubierto o la persona que realmente necesita de la evaluación del otro para sentirse más, ya se está dando cuenta que tiene que encontrar otra manera porque se le nota. Se le nota, se le chinga, dicen, ¿no? Se le ve la mancha en el tapiz. Entonces, observar esto, ya el solo hecho de mirar a una persona, por más autoridad que tenga, no tiene autoridad moral ni emocional sobre vos. Moral, bueno, desde el trabajo, obviamente, no estafes, pero hablo de tu vida personal, de tus emociones. Entonces eso es muy bueno tenerlo en claro cuando vas al trabajo y cuando te vas del trabajo, y que tampoco lleves a tu vida personal todo lo que te pasa en el trabajo, puteando, como decimos acá, o agrediendo, o en una, como pasa en la jaula mental con los narcisistas, que vos no podés o que querés dialogar y las personas no te escuchan, no les importa y vos quedás
tiempo, mucho tiempo, ni hablar en la recuperación y en el duelo, en una constante charla o en una constante atar cabos, en una jaula mental por disonancia cognitiva, hasta que te recuperas y obviamente no querés hablar nada. O sea, después pasa lo mismo con una pareja o una expareja que lo que te pasa con un jefe que tuviste hace 5 años y que si lo ves por la calle y tuviste una mala experiencia ni lo saludas. Esa es la revancha del empático en el mejor de los sentidos. La vida te devuelve y te da, si te gusta la psicología espiritual, te da el dharma suficiente porque hiciste bien y no hiciste lo mismo, no actuaste de la misma manera. Entonces, sin dar muchos ejemplos y respetando por supuesto a la gente que atiendo y a pacientes, conozco situaciones en donde los empáticos ya hiper molestos han dicho hasta acá. Yo vengo a trabajar con esto, si te gusta bien, yo cumplo con esto, soy bueno en esto, soy buena en esto, vamos hacia adelante. Como dirían algunos chamanes, incluso españoles, dicen, ya sé de qué pie cojeas, ¿no? O sea, ya ves. Donde, o sea, a vos te van a buscar la debilidad, bueno, vos también ves la debilidad del otro. El otro necesita ningunear para sentirse mejor. El otro necesita triangular y ponerte en contra de alguien. El jefe, la jefa, la gerente está siempre enojada o enojado mostrando que nada está bien. ¿Y dónde están las felicitaciones? ¿Y dónde está el valor? ¿En el sueldo al final? ¿Y dónde están los reconocimientos? ¿Y dónde está el compartir? ¿Y dónde está la solución en común ante lo que ocurre? Estamos hablando que eso puede ocurrir, pero la personalidad es tuya y es bueno que te fortalezcas. Y es bueno que, eh, que observes. ¿Mm? Bueno, muchas gracias a la gente de TikTok que ha llegado ya a los 1000 seguidores. Muchas gracias a la gente de YouTube que estamos subiendo, más de 500. Es un canal relativamente nuevo. Muchísimas gracias a la... que es una cosa muy loca porque en la última video sesión que hice sobre no necesitas a tu narcisista, buscarla para cerrar la historia, que es lo que nos pasa a muchos, que esperamos un cierre, te ningunean, te tratan mal, te triangulan, te maltratan, nunca pudiste cerrar nada bien, lo terminas cerrando solo. Bueno, ese video ha superado las 40.000 vistas. Muchísimas gracias a los más de 100 mensajes, a los miles de likes. Y en YouTube no llega a 200. Son muy raros los algoritmos. Así que es muy bueno y muy importante que suscriban, que sigan, que pongan like, que hagan comentarios, porque de esa manera mi trabajo, el que hago aquí en este caso, llega a muchísimas más personas que les puede servir, ¿sí? Así que no pases de largo si llegaste hasta acá, ¿sí? Y agrégame si querés tanto al canal que estás mirando esto, como a los otros y a mi Instagram, Jorge Moya, coach y terapeuta, y también vas a ver en la información mi mail por si me querés contactar por este tema o por cualquier otro. Que estén muy bien, hasta el próximo video. Chao, gracias, namaste, que estés bien.